¿Serio? ¿Qué es lo más aterrador que sucederá cuando has estado solo en casa? Las luces se apagaron a la vez mientras yo estaba en la cocina. Era tono negro. Escuché la puerta abrirse. Por alguna razón, en lugar de pensar, mi cerebro fue para alguien ha cortado el poder y viene a matarme. Agarré el teléfono fijo, el cuchillo y me agaché detrás del mostrador de la cocina que escuchaba los pasos de la casa, tratando de respirar lo más tranquilamente posible. ¿Entonces escucho a mi mamá Irola? ¿Alguien en casa? El poder salió por casualidad en el momento exacto en que entró en la puerta. Ese habría sido un viaje de hospital incómodo. Solo imagina entrar a tu hogar sin saber que un miembro de la familia se prepara para atacarte desde las sombras. La tensión aumenta con cada paso, mientras la oscuridad esconde una amenaza inminente. La sensación de seguridad que normalmente se tiene en casa se convierte en un escenario aterrador, donde la sorpresa y el peligro convergen en un instante, transformando un momento cotidiano en una experiencia inquietante. Mi novia y yo viajamos mucho por trabajo, pre-COVID, por lo que no es inusual que solo uno de nosotros esté en casa en cualquier semana. El otoño pasado estuvo en San Francisco y yo estuve sola en casa durante unos días. Vivimos en un apartamento en el último piso de un edificio. Sobre nosotros hay un techo con una cubierta disponible para todos. A mitad de la noche me levanto para usar el baño y en el paseo de regreso a la cama miro al estudio. Hay una puerta corredera en el estudio que conduce a un balcón. Inmediatamente me detengo en seco. Veo el contorno de una persona parada en mi balcón, frente a mí. Corre, golpeé las luces, agarro un cuchillo del bloque de cuchillos y comencé a marcar el 911. La persona es una niña, no más de 16. Me ve golpear las luces, agarrar un cuchillo y mi teléfono y él inmediatamente agarra la barandilla de mi balcón y se pasa. Corre, suponiendo que acabo de ver a alguien suicidarse, solo para verlo a salvo y sonido en el balcón debajo de mí. Luego se extiende ese balcón. Está saltando de piso a piso. Golpea el estacionamiento en la parte trasera de nuestro edificio de forma segura y luego se va a correr. Los policías finalmente vienen y rompen una fiesta en el techo. Resulta que era solo un amigo borracho de alguien en el segundo piso y se atrevió a hacerlo. También grita a mi perro por estar dormido a 15 pies del balcón y no hacer nada. Ese tipo de cosas pasan. Te despiertas a medianoche y ves a un extraño en tu balcón. Tienes ese momento de pánico, con el corazón a 1000 por hora, y te preparas para lo peor. Al final resulta que solo era un chaval ebrio buscando emociones. Es raro cómo las cosas pueden escalar tan rápido y luego desinflarse. Además, el perro ni se inmutó. Una noche cualquiera se puede tornar en algo inesperado. No es súper aterrador, pero una vez, cuando tenía 11 años, estaba solo en casa por la noche y recibí una llamada de la oficina del sheriff local que me dijo que acababan de recibir una llamada al 911 de este número, el teléfono fijo de mi casa, y me preguntó si estaba bien. No los llamé que nadie más estaba en casa para llamarlos y simplemente me asustó mucho. ¿No podría ser esta una estrategia de alguien tratando de averiguar si un menor de 11 años está solo en casa? Eso da un poco de miedo en cualquier caso. En realidad estaba en la casa de un amigo cuando sus padres no estaban en casa. Tal vez teníamos 10 años. Era ella, mi hermana, sus hermanas y yo. Decidimos ir a nadar. Últimamente había habido una serie de robos, pero en su mayoría garajes. De todos modos, estábamos en la piscina cuando notamos que la luz de la cocina se encendía, era la noche. Asumimos que sus padres buscaban en la ventana para hacer algo estúpido para llamar su atención cuando nos dimos cuenta de que no conocemos al individuo en la casa. Nos escondimos detrás de la pared de la piscina, sobre el suelo, aterrorizados hasta que sus padres finalmente llegaron a casa. Parecía que se asustaba, ya que solo saqueó la cocina y dejó la puerta del garaje de par en par cuando huyó. Era una tarde en casa de una amiga. Estábamos en la piscina con mi hermana y sus hermanas, cuando notamos que la luz de la cocina se encendió. Pensamos que eran sus padres, así que miramos por la ventana. Pero no era nadie que conocíamos. Nos escondimos, asustados, hasta que al final llegaron sus padres. Resulta que el intruso solo revolvió la cocina y se fue dejando la puerta del garaje abierta. Fue un buen susto. Era una noche de cine espeluznante en Afriens y teníamos 3 películas de profundidad. Acabamos de ver Cielos Oscuros. Tenía hambre, así que estaba como bien conseguir mis sobras, así que bajé solo. Cuando cerré el refrigerador, capté el movimiento por la esquina del ojo y cuando me volví para ver que había un blanco fantasmal, esquelético, simplemente mirándome desde fuera del patio, con luces brumantes brillantes que pulsaban detrás de él. Me jodí, dejé caer mi comida y subí las escaleras casi llorando sobre alguien o cosas en el patio trasero.
Resulta que fue solo mi propio reflejo mezclado con las luces y el vapor desde el jacuzzi afuera, pero nunca he estado tan asustado en mi vida. Era noche de películas de terror en casa de un amigo, y ya habíamos visto 3 películas. Tenía hambre, así que fui a buscar mis sobras. Cuando cerré la nevera, vi algo moverse y al girarme, vi un ente esquelético, blanco, mirándome desde el patio. Me asusté tanto que dejé caer la comida y corrí escaleras arriba, casi llorando, diciendo que había algo en el jardín. Solo era mi propio reflejo y el vapor del jacuzzi. Mis abuelos me pagaron para sentarme para ellos y cuidar a sus animales, 2 perros, 2 cabras y como 3 o 4 caballos, durante 2 semanas. Uno de los perros era realmente pegajoso, así que cerré la puerta cuando me fui a la cama una noche. Me desperté en medio de la noche, pero estaba demasiado cansado para moverme, pero vi una figura negra con una cara blanca de pie justo al lado de la cama. Estaba haciendo este horrible ruido de gruñido y se inclinó hacia mí y se apretó sobre mi pecho. Se presionó cada vez más fuerte y luego pude mover los dedos y luego finalmente pude mover mi cuerpo, pero después de eso, dejé que el perro durmiera en la habitación y dormí con las luces encendidas. Esa fue la primera vez que experimenté la parálisis del sueño y afortunadamente los tiempos después de eso no. Era extraño. La parálisis del sueño puede ser realmente aterradora en ocasiones. Es difícil respirar durante esos episodios, así que trato de concentrarme en mi respiración y mover los dedos de los pies como una forma de lidiar con la situación. Temprano años de adolescencia. El poder se apagó mientras me duchaba tarde por la noche. Salí de la ducha ya asustado y miré afuera por la ventana. Mi casa era la única sin poder. Estúpido cerebro adolescente, este es claramente un intento en mi vida. La casa tenía un problema extraño en el que el poder se cortaría si el calentador de agua y el aire acondicionado se encendían al mismo tiempo. Nunca me había pasado antes de eso, pero mi papá me aseguró que ese era el problema una vez que finalmente llegó a casa. La instalación de tu casa no estaba diseñada para soportar 2 grandes demandas de energía al mismo tiempo. No hay nada extraño en esto, simplemente significa que la persona que se encargó del aire acondicionado cometió un error al hacerlo. Mi casa vino con una alarma que realizaba un seguimiento del movimiento en cada habitación. Puse la alarma antes de acostarme, pero me desperté en medio de la noche porque me estaba alertando de que había un movimiento que iba y venía entre mi habitación de invitados, por el pasillo y en mi oficina. Mi alarma tiene una voz de habla robótica, así que en la oscuridad lo escuché decir: movimiento del movimiento del movimiento, movimiento pasillo del 2N de piso, oficina de movimiento, etc. Supongo que fue una falla, y nada de qué preocuparse, pero terminé apagando esa función. También escuché pasos humanos sobre mí en mi ático una vez, solo en casa mientras mi esposa estaba fuera de la ciudad. Pero lo publiqué ya hace meses. Edición de aclaración: mi fraseo original es confuso, así que quería aclarar. Me levanté de inmediato y busqué en toda mi casa. No pude encontrar nada, pensé que era una falla y apagó la característica al día siguiente. No ignoré la alarma esa noche. Si he adquirido algún conocimiento en este lugar, es que en tu ático reside alguien que se manifiesta solo cuando no estás presente o cuando te sientes lo suficientemente débil como para no investigar. Estaba solo en casa en mi papá mientras trabajaba noches, preparando mi cena y todo. Probablemente tenía unos 14 o 15 años en ese momento. Estaba viendo la televisión mientras mis papas cocinaban cuando me dirigía algo golpeado en la puerta principal. Agarro mi navaja de bolsillo y lo reviso, nada. Unos 10 minutos después escucho otro golpe en la puerta principal, repito y todavía nada. Realmente me asusté porque habíamos tenido algunas casas en mi calle. Resulta que no puse suficientes agujeros en mis papas horneadas y explotaron en el horno. Emoticono cara triste. Me pasó algo similar cuando era joven. Estaba en casa solo, preparando una cena sencilla. Escuché un ruido extraño en la puerta y pensé que era un ladrón. Agarré un cuchillo de cocina y fui a ver, pero no había nada. Al final, era solo el microondas, porque olvidé ponerle tapa a mi plato. Fue un susto, pero lo que realmente me preocupaba era la cena arruinada. Eran alrededor de las 8:30 de la noche y escuché abrirse la puerta principal. Llamé desde mi habitación preguntando por qué mi mamá y mi papá estaban en casa solo media hora después de que se fueron a cenar. Casi me cago mis pantalones y salto directamente por la ventana de mi habitación cuando una voz masculina al azar respondió: ¿qué? ¿Hay alguien aquí? Resulta que fue alguien que fue contratado para ver a uno de los perros de nuestro vecino cuando estaban de vacaciones y obtuvo la dirección de la casa equivocada, pero el miedo crudo que me agarró cuando escuché su voz todavía me da pesadillas. Esa noche me desperté porque alguien entró.
Estaba tranquilo hasta que escuché una voz extraña. Pensé que era un ladrón y casi salto por la ventana. Al final, era solo alguien que se había confundido de casa, pero el susto fue real. A veces pienso en eso y todavía me da un poco de miedo. Es curioso cómo un error puede causar tanto pánico en un instante. Me estaba relajando en mi cama con mi perro viendo televisión y escucho una puerta cerrada. Miro por la ventana de la habitación de mi hermana porque tenía una vista del garaje, pero el garaje estaba vacío. Agarré una navaja de bolsillo y me arrastré abajo. Busco el sótano y en todas partes en la planta baja y no encontré nada. Regresé a mi habitación en el límite durante las próximas 2 horas hasta que mi familia llegó a casa. Todavía no sé qué sucedió, y no podría haber sido viento porque era invierno, así que teníamos todas las ventanas cerradas. No es tan aterrador, sino una puerta que se cierre cuando estás solo en casa y ni siquiera 12 es un poco espeluznante. Estaba en mi cama con mi perro viendo la tele. De pronto, oigo una puerta cerrarse abajo. Miro por la ventana de la habitación de mi hermana, pero el garaje está vacío. Agarré un cuchillo y bajé a investigar. Revisé el sótano y la planta baja, pero no encontré nada. Volví a mi cuarto, algo inquieto, hasta que volvió mi familia. Aún no sé qué pasó, pero una puerta cerrándose solo es un poco raro. Una vez mientras estaba solo en casa, me habían advertido que no contestara la puerta, para cualquiera, o podría ser llevado. Un vendedor había estado golpeando la puerta repetidamente durante los últimos 6 minutos. Supongo que no había silenciado la televisión lo suficientemente rápido. Él gritó: «Sé que estás solo en casa allí». Yo de mi muerte. Editar, wow, esto explotó. Gracias. Tenía unos 7 u 8. Editar 2, gracias por la plata, y los likes. Mis 2 primeros premios. Editar 3, algunos de ustedes se preguntaban. Solo esperé hasta que el chico se fue. Les dijo a mis padres lo que pasó esa noche. Se asustaron. Una vez, cuando tenía alrededor de 12 años, me encontraba enfermo en casa, solo. Un vendedor estuvo tocando puertas y, aunque normalmente no lo haría, abrí la mía. Me preguntó si mis padres estaban en casa y, sin pensarlo, respondí que no. Me dio una tarjeta para que se la entregara a mis padres y siguió su camino. Cuando les conté, se sorprendieron y comprendí el riesgo que había corrido en esa situación. Estaba solo en casa una noche y estaba cerca de Halloween en 2015. El fuerte culo tocó en la puerta principal. Estaba comiendo cena, así que voy lenta pero con cautela a la puerta principal. Ábralo y hay sangre en todo el porche delantero y nadie allí. Un poco asustado, pensó un poco que era una broma. Llamó a la policía porque ¿qué diablos sabes? Dijeron que enviarían a alguien allí. Llamaron y dijeron que alguien estaba en una bicicleta y cayó y estaba sangrando mal y iba de puerta en puerta, pidiendo ayuda. Extrañé a la persona, pero uno de mis vecinos los ayudó aparentemente. ¿Loco? Eso suena bastante inquietante. Estar solo en casa y ver sangre en la puerta no es algo que esperas. Es bueno que llamarás a la policía. A veces, las cosas no son lo que parecen. Aunque pensaste que era una broma, resultó ser un accidente real. Debió ser un alivio saber que alguien más lo ayudó. Es curioso cómo las situaciones pueden ser tan intensas en un instante. Cuando tenía unos 12 años, estaba solo en casa durante el fin de semana y estaba cocinando el almuerzo mientras tocaba música a todo volumen. Luego seguí escuchando que algo se estaba reproduciendo con mi música, así que la detuve y escuché la melodía de «Es un mundo pequeño». Solo la melodía, sin letras. Algo así como venir de un juguete. Entonces, por supuesto, tuve que investigar. Revisé las escaleras y no encontré ninguno, así que subí las escaleras y a la mitad de las escaleras. Se volvió más fuerte, así que no estaba dispuesto a ir allí. Por favor, conozco las películas de terror. Finalmente se detuvo, pero nunca pude escuchar que es un mundo pequeño de la misma manera. Tampoco ayudó que mi habitación fuera arriba, así que hice la carrera más rápida que pude hacer cuando era hora de acostarse. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué era responsable de ese sonido. Esa es una historia interesante. Es raro cómo se escuchan cosas extrañas en la casa cuando estás solo. La música siempre puede tener un efecto inquietante, especialmente en momentos así. Esos momentos te hacen pensar en lo que realmente hay en el hogar. La próxima vez que escuches la canción, probablemente recordarás ese momento. A veces solo son ecos, pero otros pueden ser un misterio que nunca se resuelve. Atañas en la noche, cuando era un adolescente.
Debe haber estado alrededor de la 1 de la mañana y estaba viendo YouTube y mis teléfonos tienen una alerta. Mi teléfono está conectado al sistema de seguridad y cuando sucede algo, da una alerta durante unos segundos antes de sonar para que pueda cancelar si lo desea. Estoy solo en casa y decido cancelar la alarma. Lentamente salgo de mi habitación y me arrastro con un cuchillo de la Feria del Renacimiento que compré hace un par de semanas y me dirijo a un ruido sordo. Parecía que alguien intentaba saltar silenciosamente desde un lugar más alto sin hacer mucho ruido. Luego, algunos pasos y crujidos, que ahora vienen de mi cocina. Lentamente pulvero hacia mi cocina, la adrenalina bombeando. Cuchillo en una mano, enciendo la luz con la otra, preparado para luchar por mi vida. Sí, resulta que era mi gato que olvidé que había existido porque estaba muy asustado. Una vez, cuando era adolescente, estaba solo en casa a la 1 de la mañana, recibí una alerta de mi sistema de seguridad y, en lugar de ignorarla, decidí revisar. Fui a la cocina con un cuchillo que compré en una feria. Escuché un ruido y estaba listo para luchar. Al encender la luz, me di cuenta de que solo era mi gato. Me asusté de una manera tonta, pero supongo que eso pasa. En el móvil, lo siento. Hace muchos años, cuando todavía vivía en mi ciudad natal de mierda, trabajé en la hospitalidad haciendo turnos divididos la mayoría de los días. Era joven y frecuentemente colgaba, así que en mi descanso de 3 horas a menudo iba a casa para tomar una siesta y refrescarme. Durante uno de mis descansos, me desperté con un chico que intentaba ir a través de la ventana de mi habitación. No creo que me viera, espero que no lo haya hecho porque Dios sabe cuál era el plan si lo hiciera. Salté de la cama, completamente confundido y lo miré un poco sorprendido. También parecía conmocionado y se escapó. Lo que encuentro loco ahora es que mi ciudad natal era un agujero de mierda que ni siquiera llamé a la policía, porque este tipo de cosas era tan común que lo normalicé y me reí con amigos cuando les conté sobre eso más tarde ese día. Ahora vivo en un lugar mucho mejor y me doy cuenta de que esta mierda no es normal. Todo eso suena bastante intenso. Es raro cómo nos acostumbramos a cosas que no deberían ser normales. Esa sensación de confusión al despertar y ver a alguien intentando entrar es escalofriante. A veces, las experiencias de la vida nos hacen darnos cuenta de lo que realmente es un entorno seguro. Es bueno saber que ahora estás en un lugar mejor, donde esas cosas no son parte de la rutina. Esta fue la semana pasada, en realidad, y iba al número 2 con la puerta abierta, vivo con mi prometido, sin hijos, vi una mano alrededor del borde del marco de la puerta, y me levanté para bromear con mi novia y yo llegué a la esquina y no había nada. La llamé y ella dijo que no estaba en casa, que sabía que estaba en la estación de servicio, dijo que me dijo. De una manera seria, no puedo explicarlo lógicamente, y no puedo evitar creer que los fantasmas son reales. ¿Hay algo malo en mí? Cuando era pequeño, vivía en una antigua granja a unos 30 kilómetros del pueblo. Una tarde, después de que el autobús escolar me dejara, bajé las escaleras hacia mi habitación. Normalmente, me sentaba en la sala y veía la televisión, pero esa vez estaba acostado en la cama cuando escuché un golpe fuerte. Al asomarme por un agujero en la puerta, vi una mano cubrirlo. Como mis padres no estaban, salí corriendo y esperé a que mi madre regresara. Era bastante joven en ese momento, probablemente 10 a 11 mis padres fueron a comprar comestibles y me dejaron quedarme en casa para ver la televisión. Entonces, de repente, un tipo sangriento corre hacia mi casa y comienza a llamar a mi puerta, vivimos en una calle de un solo sentido. Tal vez un cuarto de minuto después, un auto de policía se detiene y golpearon la mierda del tipo, lo pusieron en la parte posterior del auto y se alejó. Supongo que el criminal estaba tratando de escapar, pero no pensó que no habría salida en absoluto excepto en la casa de alguien. Asustó el infierno vivo de mí. Eso suena bastante intenso. A esa edad, esas experiencias pueden dejarte bastante marcado. Imaginarte solo en casa y ver algo así es aterrador. Lo curioso es cómo la realidad puede ser más impactante que cualquier película. Supongo que te hizo más consciente de lo que pasa a tu alrededor. No es algo que olvides fácilmente. Creo que tuve una experiencia fuera del cuerpo una vez. Estaba a punto de quedarme dormido en el sofá después de un largo día de trabajo. Siempre verifico para asegurarme de que la puerta esté cerrada antes de dormir. Me extendí desde el sofá para sentir si la puerta estaba cerrada. Luego miró hacia abajo para ver al gato mirándome. Estaba un poco brillante en una luz extraña. Entonces me di cuenta de que no podía llegar a la puerta desde el sofá y vi mi cuerpo dormido en el sofá. Entré en pánico, el gato entró en pánico, me chupé de nuevo en mi cuerpo dormido y me desperté. No volví a dormir por mucho tiempo. Eso suena bastante inquietante.
A veces, cuando estamos muy cansados, nuestra mente puede jugar trucos con nosotros. La parte en la que ves tu cuerpo dormido es especialmente rara. Me imagino que ver eso te deja pensando en cómo funciona todo. La combinación del gato y esa luz extraña debe haber sido impactante. Es curioso cómo pequeños momentos pueden dejar una impresión tan grande. Esos episodios pueden hacer que te replantees muchas cosas. Me desperté de un sueño muerto, sentado directamente en la cama, con el corazón latido, absolutamente convencido de que alguien estaba en mi casa. Pasé los siguientes 20 minutos buscando lentamente mi muy pequeña suite del sótano, donde vivo solo, con 911 previamente en mi teléfono. No había nadie allí y mi puerta todavía estaba cerrada. No hay ventanas abiertas, etc. Todavía no estoy seguro de lo que me despertó, pero nunca he sido tan paranoico en mi vida. Esto sucedió, hace un año. Estoy en mis 30 años. A mí también me pasó algo parecido. Una noche, me desperté de un sueño profundo. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Revisé todo un par de veces, con mi celular en la mano. Al final, solo era mi mente jugando. Nunca supe qué me despertó, pero pasé el resto de la noche con un nudo en el estómago. Desde entonces, duermo con la puerta cerrada. A veces, esos momentos te dejan pensando un buen rato. Esto técnicamente no cuenta porque no estaba del todo solo mi padre en casa. Pero cuando era súper joven como tal vez 8 a 9. Recuerdo que me había despertado en medio de la noche a una luz en el pasillo directamente frente a mi habitación, y pensé que alguien estaba en el baño. Por alguna razón, esto me hizo necesitar ir al baño, así que me levanté y caminé hacia la puerta. Sin embargo, justo antes de golpear, algo se pellizcó o me metió el trasero y cuando giré, no había nada allí. Es un poco vergonzoso para mí decirlo, pero ahora tengo 20 años y todavía no puedo mantener la espalda que me dio la vuelta de las habitaciones o los pasillos oscuros, y tengo que dormir con la espalda contra una pared. Esto me recuerda a una vez que estaba en casa de un amigo. Nos quedamos despiertos contando historias de terror. En una parte, sentí como si algo me tocara en la espalda. Miré rápido, pero solo era una sombra. No he podido dejar de pensar en eso. Ahora, a veces, cuando estoy en casa, me aseguro de tener las luces encendidas y de no darle la espalda a las puertas. Es raro cómo esas cosas pueden quedar contigo. Tenía 15 o 16 años. Era un viernes por la noche, y mis padres estaban cenando con algunos amigos. Se suponía que debía quedarme solo en casa durante aproximadamente 3 horas. Un chico de mediana edad se metió en el garaje y estaba tratando de entrar en la casa. Llevaba un bate barra diagonal pipa barra diagonal algo, estaba enojado como diablos, y seguía gritando el nombre de mi padre. Rompió ventanas y una puerta, y dañó el auto de mi madre. Afortunadamente, no entró. Estaba tan asustado que ni siquiera pensaba en llamar a la policía. Recuerdo cómo mis manos temblaban y cómo estaba tratando de no llorar. Llamé a mi madre y a mis padres corrieron a casa, llamaron a la policía en su camino. La policía llegó unos minutos más tarde. Resulta que este hombre estaba casado con uno de los compañeros de trabajo de mi padre, ella lo estaba engañando y le dijo a su esposo que el otro chico era mi padre para proteger al otro tipo real. Eso suena a una experiencia realmente aterradora. No tener a nadie en casa y enfrentarte a un tipo así debe haber sido muy estresante. A veces, la gente puede actuar de manera muy irracional debido a problemas personales. Es bueno que tus padres llegaron rápido y que la situación no se puso peor. Esa noche definitivamente te dejó una impresión. Cuando tenía unos 18 años, 99, mis padres salieron de la ciudad a visitar a la familia, y yo estuve solo en casa durante unos días. El sábado por la noche, estoy charlando con amigos en línea y empiezo a escuchar pequeños ruidos abajo. Entonces puedo escuchar voces amortiguadas. Mis padres no deben regresar hasta la noche siguiente, y comencé a entrar en pánico. Me encerré en la oficina y llamé al 911. Estoy llorando y escondiéndome detrás del escritorio con el teléfono, y escucho pasos subiendo por las escaleras. Lo perdí cuando el pomo de la puerta comenzó a tocar, y luego mi madre comenzó a preguntar por qué la puerta estaba cerrada. Le dije al operador que mis padres estaban en casa temprano y colgaban, mientras mi madre me preocupa por estar en línea toda la noche. Habían decidido volver a casa temprano, y como había estado en línea, no podían llamarme para avisarme. Mamá finalmente se dio cuenta de que me habían asustado la mierda absoluta y se disculpó, pero me sentí basado en correr por la factura de AOL mientras estaban desaparecidos. Ese tipo de situaciones son comunes cuando uno se queda solo. Yo también he tenido momentos similares. Una vez, mi amigo se quedó en casa y pensó que alguien había entrado.
Llamó a su papá asustado, pero resultó ser solo el viento. Al final, se sintió tonto, pero eso le pasó por ver tantas películas de terror. La paranoia puede jugar malas pasadas a cualquiera. Mi hermana y yo donde solo casa, nuestros padres estaban fuera con algunos amigos. De repente había la voz de un niño pequeño en el piso de abajo, gritando repetidamente mamá. Después de unos minutos finalmente pude bajar y mirar. Resulta que nuestra PC estaba encendida y tocó este sonido. Así que lo apagué. Cuando nuestros padres llegaron a casa, no nos creyeron, hasta que se siente de nuevo unos días después en medio de la noche. Esta vez, nuestros padres estaban en casa y resultó que era un virus extraño en nuestra computadora. Eso es extraño. A veces, los dispositivos pueden hacer cosas raras. Recuerdo que una vez escuché un ruido extraño de mi computadora y pensé que era algo paranormal. Al final, solo era un programa que se había colado. Mis amigos no me creían, igual que tus padres. Es curioso cómo la tecnología puede asustarnos a veces, pero son solo fallos. Por suerte, lo solucionaron rápido. Sentado en la trastienda durante una tormenta eléctrica. Sentí una sensación extraña y luego todos mis sentidos entraron en sobremarcha cuando un rayo golpeó a un árbol, a unos 15 yardas de distancia. Mis oídos estuvieron sonando durante unos minutos después, y los aproximadamente 20 segundos después de la huelga cuando no pude ver o escuchar fue absolutamente aterrador. Pensé que morí. Nunca se metió con tormentas de truenos después de eso. Estaba en una habitación trasera durante una tormenta. Sentí una extraña sensación y de repente, todo se intensificó cuando un rayo impactó un árbol a unos 15 metros. Mis oídos sonaban ensordecidos por unos minutos. Esos 20 segundos sin poder ver ni oír fueron aterradores, pensé que había muerto. Desde entonces, no me he atrevido a jugar con las tormentas. Simplemente no vale la pena. Tenía 8 años de edad y decidí intentar tocar música. Puse el enchufe en el enchufe eléctrico. Tenía un final abierto y me sorprendió. El problema era que no sabía que era un shock. Así que estaba bajo el supuesto de que alguien estaba en la casa que no podía ver. Y pensé que me sorprendieron. Fue aterrador. Cuando tenía unos 8 años, quise intentar tocar música. Puse el enchufe en la toma de corriente, sin saber que estaba suelto. Sentí una descarga. No entendía lo que era, así que pensé que había alguien en casa que me había sobresaltado. Fue bastante aterrador. Never again, aprendí la lección sobre la electricidad. Estaba solo en casa y escuché un noise abajo. Voy a mirar y ver la silueta de una persona en la habitación de mis padres. Regreso a mi espacio, obtengo mi rifle de mi casillero, lo carga y vuelvo en silencio. Mi corazón estaba acelerando, me miré rápidamente a la vuelta de la esquina, con una mierda de ladrones. Resulta que era un soporte de chaqueta nueva con un juego y un sombrero que parecía una persona real desde atrás. A veces, tu mente te juega bromas. Una vez, estaba en casa solo y escuché un ruido en la planta de abajo. Fui a investigar y vi algo en la habitación de mis padres. Mientras regresaba, mi corazón latía rápido. Cuando miré de nuevo, era solo un perchero con una chaqueta y un sombrero. Esa fue una forma extraña de asustarme a mí mismo. Sé que las personas tienen su propia opinión sobre fantasmas / espíritus, pero mi casa está embrujada. Me he acostumbrado a algunas de estas cosas a lo largo de los años, pero a veces todavía me incomoda estar solo incluso cuando tenía 20 años. Cuando estés solo en casa, las puertas golpearán, las sombras oscuras pasarán detrás de ti, susurrando desde la habitación contigua, tienes la sensación de ser observado y ocasionalmente puedes sentir que alguien toca tu hombro o rodilla. No sé si creo en fantasmas, pero mi casa tiene un ambiente raro. A veces, cuando estoy solo, se escuchan ruidos extraños y siento que algo está detrás de mí. Al principio me daba miedo, pero con el tiempo me he acostumbrado. Sin embargo, todavía hay momentos en que no puedo evitar mirar atrás, como si alguien me estuviera observando. Es una sensación extraña y, a veces, incómoda. Bueno, técnicamente no estaba solo, pero estaba solo con mi madre y mi papá y mi padre había estado peleando mucho últimamente, así que un día le dijo que quería engañarla, así que ella llamó a mi nana y le dijo lo que sucedió y que estaba a punto de tener un ataque de ansiedad. No sabía qué eran hasta que sucedió. Se sentó en el piso y comenzó a llorar, pero no como siempre. Ella comenzó a decir que no podía respirar, así que me levanté para ayudarla. Y estaba tan asustado porque nunca había experimentado esto. Entonces mi nana me dijo que llamara al 911. Los paramédicos vinieron y la ayudaron.
Algunas horas después se disculpó conmigo y me agradeció y dijo que estaba tratando de esconderme desde que era un niño pequeño. Esa situación fue complicada. Te quedas en shock cuando ves a alguien que quieres así. No sabes cómo reaccionar. Tu mamá estaba pasando por algo intenso, y tú no conocías ese tipo de crisis. Llamar a los paramédicos fue lo correcto. Es bueno que se haya disculpado y agradecido. A veces, los adultos no comparten todo con los niños. Aprendes mucho de experiencias así, aunque sean difíciles. Estaba en medio de lavar los platos cuando escuché 4 fuertes flequillos de mi puerta. Entonces alguien ladró: «Policía. Abre ahora mismo». Me asusté tanto que tropecé y casi golpeé mi cabeza contra el refrigerador tratando de correr hacia mi puerta. Cuando aparté la cortina delantera para asegurarme de que era el policía real, que encontré 6 de ellos, desplegados frente a mi apartamento, todo con armas dibujadas. Pero no estaban tratando de entrar en mi lugar. Todos estaban frente a la unidad justo al lado de la mía, las paredes eran súper delgadas, por lo que había sonado como si estuvieran en mi puerta. Aparentemente, un hombre sin hogar había estado en cuclillas allí y se volvió realmente agresivo cuando fue descubierto, por lo que se llamó a la policía. No se dispararon armas y se fue en silencio después de que dijeron que iban a trazarlo, por lo que todo estaba bien al final. Pero casi me cago mis pantalones. Ese día estaba lavando los platos cuando escuché unos golpes fuertes en la puerta. Alguien gritó: «Policía. Abre ahora». Me asusté tanto que casi me caigo tratando de llegar a la puerta. Miré por la cortina y vi a 6 policías listos, pero no estaban en mi puerta. Estaban en la unidad de al lado. Resulta que un hombre sin hogar estaba causando problemas. Al final, todo salió bien, pero fue un buen susto. Mi madre durante 10 años trabajó en el Walmart Distribution Center. Su reloj en el tiempo era de las 3:30 de la madrugada, por lo que estaba despierta a las 2 de la madrugada del viernes al lunes. Vivimos en tierras de cultivo, en el estado de Nueva York. Al igual que esa casa en Letreros, teníamos 8 acres junto a 20 acres de campo de maíz y un bosque en nuestro patio trasero. Mi madre miró hacia el columpio una mañana y juró que vio a alguien en los columpios, solo sentado allí mirándola. Ven a 12 años después, mis hermanos se casaron, el verano pasado. Habla sobre cómo durante todo un año en 2007, se escabullía para ver a su novia, su ahora esposa, a quien salía en secreto. Ella vivía a 1 milla de distancia. Pasaron el rato de las 8-2 am. Sabía que mamá se despegaría cuando llegaba a casa. También sabía que ella nunca miró al patio trasero durante su rutina matutina. Mi hermano de 6 pies 2, 145 libras, que parecía un joven Hitler, muy pálido, rubio y de ojos azules, se sentaría en los columpios y vería a mamá hacer su rutina matutina. En el momento en que se fue, él finalmente entró y durmió. Hasta que un día miró, y él se zambulló en la hierba larga. Durante años pensó que nuestra familia tenía un acosador, no, solo su tonto hijo. Eso es raro. La madre viendo a alguien en los columpios y asumiendo que era un extraño. Después descubrimos que era su hijo. Me imagino la impresión que se llevó. Creo que todos tenemos momentos extraños, pero este es el tipo de cosa que puede hacer reír después. Al final, los secretos pueden ser divertidos, pero a veces es mejor ser honesto desde el principio. La vida en el campo puede ser solitaria y también un poco inquietante. Vivía en un vecindario relativamente agradable, todos conocían a todos los demás. Tal vez tenía 9 o 10 años, solo en casa solo después de la escuela mientras mis padres todavía trabajaban. Hubo un golpe en nuestra puerta principal y fui a responderla, pensando que probablemente era uno de los vecinos. En la puerta de nuestra casa había un hombre de 20 años, muy sudoroso y sin aliento. Me dijo que estaba entrenando para una carrera, que estaba corriendo por nuestro vecindario y me preguntaba si podía conseguirle una taza de agua muy rápida. Pensé que era una solicitud extraña, pero nada más me extrañó realmente sobre este tipo. Me entregó su propia taza, la llené en el fregadero, se lo devolví y se fue. Por supuesto, cuando les dije a mis padres que un hombre extraño había estado en la puerta pidiendo agua, voltearon y tuvimos la discusión de peligro extraño. Me dijeron que nunca volviera a abrir la puerta a un extraño. Siempre me he preguntado si era un ladrón si alguien estaba en casa. ¿Quizás parte de un grupo que revisa el vecindario? ¿Posible secuestrador? ¿Quién sabe? Es curioso cómo la gente puede parecer inofensiva a simple vista. Recuerdo que una vez, un tipo vino a mi casa pidiendo agua. Era raro, pero no pensé mucho en eso. Mis padres se enteraron y me dijeron que nunca abriera la puerta a desconocidos. Ahora que lo pienso, tal vez tenía malas intenciones. Al final, es una lección sobre confiar en el instinto y ser cauteloso con extraños.
Una vez me desperté con 2 policías que abrieron la puerta de mi habitación preguntando quién era. Aparentemente se les había llamado porque alguien notó que la puerta trasera de la casa estaba abierta. En realidad, esto no daba miedo en el momento porque estaba tan cansado, pero ahora me pongo nervioso a pensar. Siempre me hace hacer una puerta y un vistazo a la cerradura. Una vez me desperté con 2 policías abriendo la puerta de mi dormitorio preguntando quién era. Alguien había llamado porque notaron que la puerta trasera de la casa estaba abierta. En ese momento no me asusté, estaba muy cansado. Pero ahora me pone nervioso pensarlo. Desde entonces, siempre reviso las puertas y las cerraduras. Oh chico, este es para mí. Me estaba instalando para ir a la cama, escucho a mi perro volverse loco. Mamá y papá estaban comprando cosas para una mejora de la cocina. Mi hermana mayor estaba en el trabajo de un amigo. Solo yo, solo en la cama. He vivido en la misma casa toda mi vida y sé cómo suena cada puerta de mi habitación y cuyos pasos son. Sin embargo, escucho la puerta de mis padres, solo el sonido de lanzamiento. Luego 3 de los pasos de mi papá. Podía escucharlo porque mi perro dejó de ladrar. Llamo a mis padres preguntando si habían vuelto a casa. ¿No había oído hablar? No, mi papá responde, todavía están en la autopista. Mi perro comienza a ladrar una tormenta entonces. Parece que estabas en una situación tensa. Estás en tu habitación, te sientes solo y luego escuchas cosas que no encajan. La familiaridad con la casa hace que te sientas extrañamente inquieto. Lo curioso es que tu perro tiene una mejor intuición sobre las cosas. Al final, es solo el sonido de los pasos lo que te hace cuestionar. Esas noches pueden ser incómodas, especialmente cuando estás solo. Así que esto no me pasó a mí sino a mi mamá. Entonces, según ella, eran como las 2 de la madrugada y escuchó lo que sonó como pasos, así que se levantó semi asustado y tomó una cierta parte de nuestro piso que no cruje para colarse en la cocina para agarrar un cuchillo para defenderse. Entonces ella mira a su alrededor y no ve nada para que vuelva a la cama. Un poco más tarde escucha los pasos nuevamente. Entonces ella se levanta y vuelve a hacer lo mismo y no encuentra nada, así que vuelve a la cama. Bueno, lo escucha por tercera vez y está muy asustada en este punto. Yo y mi hermano pequeño estamos profundamente dormidos durante todo esto y mi papá está en el trabajo, así que se levanta nuevamente con un cuchillo, y, mientras va a la cocina, escucha el ruido detrás de ella, así que tiene miedo de que vaya a morir. Bueno, ella se da vuelta y ve que mi gato salta repetidamente de una de nuestras estanterías porque es un pequeño demonio. Pero digamos que si yo o mi hermano nos despertamos para ver lo que estaba sucediendo en uno de nosotros estaría en el hospital y veríamos qué explicación los médicos escucharían. Eso me recuerda a una vez que mi mamá escuchó ruidos en medio de la noche. Se levantó, medio asustada, y tomó un cuchillo para protegerse. Buscó por toda la casa y no encontró nada. Al rato, vuelve a oír los mismos pasos. Esta vez, con más miedo, se prepara de nuevo. Resulta que era nuestro gato, brincando de un estante. Si mi hermano o yo despertáramos, seguro hubiéramos hecho un gran alboroto. Estaba viendo una película de terror a altas horas de la noche mientras mis padres estaban de vacaciones. El televisor se vistió durante un susto de salto. El teléfono comenzó a sonar muy extrañamente. Por lo general, suena de 3 anillos, hace una pausa y luego lo hace de nuevo. Estaba constantemente sonando y me puso al límite. Nuestro televisor nos mostraría la identificación de llamadas, pero simplemente se dijo desconocido. Mis perros estaban dormidos a mi lado y se levantaron y comenzaron a gruñir. Uno de mis perros es un gruñón y lo hace todo el tiempo. Estaba preocupado cuando mi dulce caniche se levantó y comenzó a gruñir a aparentemente nada. Entonces todo se detuvo después de un minuto y volví a ver la película. Escribirlo, no suena tan mal, pero tenía miedo sin mierda. Era una noche tranquila. Estaba viendo una película de terror mientras mis padres estaban de vacaciones. De repente, la tele se volvió un lío justo en un susto. El teléfono sonaba raro, sin parar. La pantalla decía desconocido. Mis perros dormían a mi lado, pero de repente se levantaron a gruñir. Cuando mi poodle, que normalmente es dulce, también empezó a gruñir, me preocupé. Después de un minuto, todo se detuvo y regresé a la película. Fue aterrador. Mi recuerdo más reciente de asustarme a mí mismo fue que mi corbata de cabello castaño salió de mi trenza, cayó sobre mi hombro y luego se deslizó por el suelo. Pensé que era una araña Huntsman. Volteó una silla sobre alejarse de ella. Aprecio a un Huntsman Spider Bro comiendo otras arañas. Simplemente no en mi hombro. Me sentí como un idiota cuando vi que era una corbata de cabello.
Es curioso cómo a veces nos asustamos con cosas simples. Recuerdo una vez que pensaba que tenía una cucaracha cerca, pero era solo un pequeño trozo de papel en el suelo. No sé cómo logré saltar tanto. Al final, me reí de mí mismo. A veces es gracioso cómo nuestra mente puede jugar trucos, especialmente con cosas que no son peligrosas. También grita a mi perro por estar dormido a 15 pies del balcón y no hacer nada. Tengo cámaras en las entradas de mi casa. Hace unos 10 años, la gente irrumpió en la casa mientras no estábamos en casa. Cuando revisé las grabaciones, ves que la puerta trasera se abre por un martillo de trineo. Entonces ves a mi perro correr, la cola meneando, los ladrones comenzaron a acariciarlo. Les trajo su juguete favorito. Luego se movieron de la cámara. Luego vi su juguete favorito volar más allá de la cámara, y luego fuera de cámara. Luego vi a mi perro correr por ella. Jugó a buscar con ellos. Lo último que hicieron antes de salir de la casa fue luchar para cerrar la puerta. Mientras empujaba a mi perro de regreso a la casa, todavía quería jugar. Sin embargo, no era un perro guardián, amaba a todos, era realmente increíble con mi hija, y eso es lo que cuenta. Parece que tu perro era muy querido. Tal vez un labrador o un retriever. El mío es muy relajado y duerme casi todo el día. Sin embargo, se vuelve loco si el repartidor hace ruido en la puerta. Tal vez esta vez no todo fue suficientemente ruidoso para interrumpir su sueño. Incluso cuando corrí a buscar un cuchillo y el teléfono, no se movió, solo me miró como si la estuviera molestando. Soy miope y una noche, cuando sacé la basura, vi que algo corría más allá de mí, un desenfoque blanco. Casi grito, girando rápidamente para echar un vistazo. Vi un animal blanco al lado de mi auto que se parecía a un perro. Me acerqué lentamente y dije hola perrito, pero corrió y no corrió como un perro. Después de verlo alrededor del patio del vecino y el culto de Zack, todavía no entendía lo que estaba mirando. Realmente creía que era un perro fugitivo. Unos días después lo vi durante el día. Ciervo albino. Lo más extraño que he visto y parecía más una cabra que cualquier otra cosa. Estás con la vista algo limitada, es de noche y percibes lo que parece ser una criatura blanca con ojos rojos. Te acercas y le dices hola perrito, demuestras una calma que yo nunca lograría. Me recuerda un incidente que me sucedió en la universidad. Viví en un dormitorio en mi primer año. Mientras mi compañero de cuarto estaba durmiendo, mi novio y yo estábamos conversando en línea sobre ángeles y demonios. Al dormir, se sentó al azar completamente rígida con los ojos bien abiertos y dijo, viene. El monstruo viene. Me asustó tanto. Eso me recuerda a una cosa que me pasó en la uni. Vivía en un dormitorio mi primer año. Una vez, mientras mi compañera de cuarto dormía, estaba chateando con mi novio sobre ángeles y demonios. De repente, ella se sentó en la cama, rígida y con los ojos bien abiertos, y dijo, viene. El monstruo viene. Me asusté mucho por eso. Fue una experiencia rara, para decirlo menos. Mi madre posee algunas de estas muñecas en su habitación. Bagues espeluznantes. Mi madre quería que pusiera su bolso en su habitación. Hay una pared cubierta de puertas de depilación de espejo, espacio de almacenamiento, y mientras miraba en el espejo, la muñeca me estaba mirando directamente a través de un espejo. Miré a la muñeca, me volvió hacia la pared. De vuelta en el espejo, mirándome, y mirando la pared. Sí, ella tenía muchos, no era ninguno de los otros, ya que estaban ubicados en otro lugar. Le dije a mi madre, pero ella no cree en los fantasmas y me dije que no la molestara con una mierda, jajaja. Una vez hubo un objeto en casa que tenía ojos que parecían seguir a las personas por la habitación. Con el tiempo, su presencia se volvió inquietante y se decidió deshacerse de él en una venta de garaje. Quizás fue una decisión que benefició a todos. Soy un EMT, y cuando estaba haciendo mis clínicas tuvimos un paciente que afirmó que cayó sobre una tubería sobresaliendo de un radiador. En lugar de su brazo, era su área de cofre y axila, pero era como lo describiste. La parte más loca fue que era una avulsión que fue muy lejana, por lo que solo había una enorme aleta de piel del pecho sin conectar al músculo debajo. Incluso mis preceptores deseaban que pudieran tomar una foto, tan increíble. Y era tan relajado sobre todo, sosteniendo una toalla y haciendo bromas como si no hubiera sido desollado como una papa. Las lesiones traumáticas pueden ser tan desconcertantes, como la gravedad que se puede lograr de una o dos cosas pequeñas. Realmente se queda contigo. Es loco lo que pasa en emergencias. Recuerdo una vez que atendimos a alguien que se cayó y se lastimó de forma extraña. La persona estaba tan tranquila,
riendo y hablando como si no le pasara nada. A veces, la gravedad de las lesiones puede ser increíblemente inesperada. A menudo, esas experiencias se quedan en tu cabeza. La forma en que la gente maneja el dolor es asombrosa, a veces. Esa es como esa escena en esa película con Ryan Gosling. Él golpea un panel de vidrio en una puerta para romper, pero es tonto y se extiende y termina cortando su brazo sobre un trozo de vidrio irregular. Se aspira y se va. Es realmente divertido porque creo que eso es lo que la mayoría de la gente haría porque en las películas solo te muestran golpear el vaso y luego llegar, pero en realidad necesitarías una toalla o algo para eliminar todo el vaso del panel antes de llegar. Sí, esa escena me recuerda a un amigo que una vez intentó abrir una puerta de vidrio. Pensó que podía romper el panel, pero terminó cortándose la mano. Se asustó y se fue corriendo, dejando un desorden. Es cierto que en las películas todo se ve más fácil. En la vida real, hay que pensar un poco más antes de actuar. La gente tiende a actuar sin pensar, y eso puede llevar a accidentes tontos. No sé cómo lo hacen los primeros en responder. Mi papá ha sido paramédico durante más 20 años y la mejor respuesta que puedo dar es que lo hacen porque son los que pueden. Son los que tienen que decirle a los miembros de la familia que no lo lograron. Tienen que encontrar el OD en sus hogares. Tienen que soportar a algunas de las personas más tontas del planeta Tierra. Mi papá me enseñó dos cosas en la vida: no fumes y no seas paramédico. Es un trabajo duro, realmente. Mi papá siempre decía que lo más complicado era lidiar con el dolor de las familias. Con el tiempo, aprendí a tener respeto por lo que hace. A veces, hasta me he preguntado si podría hacerlo. Pero al final, es un llamado que no todos están hechos para responder. Lo que sí sé es que siempre intentaré no fumar. Una vez, cuando tenía los 12 años, estaba enfermo en casa solo y un relator real iba de puerta en puerta entregando tarjetas de visita y, normalmente nunca lo haría, pero solo abrí la puerta. Y él me preguntó si mis padres estaban en casa y me retrasaron lo suficiente como para decir que no. Pero él solo me dio una tarjeta para dar a mis padres y continuaba. Mis padres se voltearon cuando les dije y ahora me di cuenta de dónde podría haber ido. Una vez, cuando tenía como 12 años, estuve enfermo en casa solo. Un agente inmobiliario pasó tocando puertas y, aunque normalmente no lo haría, abrí. Me preguntó si mis padres estaban en casa y, sin pensar, le dije que no. Me dio una tarjeta para que se la diera a mis padres y se fue. Cuando se lo conté, ellos se asustaron. Ahora entiendo qué podría haber pasado. Eres más valiente que yo. Historia similar. Cuando tenía unos 7 años, mis padres me dejaron solo en casa por alguna razón. Esto fue bastante extraño, ya que siempre se aseguraron de dejarme con una niñera o un hermano mayor hasta que tuve alrededor del 11 al 12, había un tornado y estaba demasiado asustado para ir al sótano inacabado, así que me encontré con la calle hasta la pareja joven, temprano / diagonal mediados de los 20, en la calle que tenía un perro lindo. Me dejaron entrar, llamaron a mis padres para hacerles saber dónde estaba y me dieron dulces. También tengo que pasar el rato con el perro, lo cual fue agradable. Emoticono cara feliz. Recuerdo algo parecido. Cuando tenía unos 8 años, mis padres también me dejaron solo un rato. De repente, empezaron a sonar sirenas por una tormenta. Estaba asustado y no sabía qué hacer. Decidí ir a casa de un vecino, que siempre era amable conmigo. Me dejaron entrar, me dieron algo de comer y me dejaron jugar con su gato. Al final, la tormenta pasó y fue un momento extraño, pero tranquilo al mismo tiempo. He escuchado similar de amigos que viven cerca del bosque. Generalmente, poco después de un león de montaña o un oso enfermo ataques y mata a alguien o sus mascotas en el área y los profesionales de la vida silvestre los cazan cerca de sus casas. Creo que los humanos todavía tienen la capacidad evolucionada de detectar sonidos y señales de peligro, inminente inconscientemente. Simplemente nos razonamos para reconocer lo que nuestro cuerpo nos dice. Es curioso cómo a veces nuestro instinto nos dice que hay algo mal. Recuerdo que un amigo vivía cerca de un bosque y una noche escuchó ruidos extraños. No prestó atención, pero al día siguiente, encontraron a un oso cerca de su casa. Pensó en ello y se dio cuenta de que había sentido un leve escalofrío antes de que pasara. A veces, ignoramos lo que nuestro cuerpo intenta comunicar. Esto una vez me pasó a mí. Me fui a dormir sin saber que mi gato estaba en la habitación, con frecuencia se acuesta debajo de la cama y, por lo general, si se quedaba en mi habitación, finalmente escucharía ronronear. Pero esta noche me desperté a las 2:38 de la mañana, muy fría porque mi ventana estaba abierta.
Mis ojos aún no se habían ajustado y pensaron que vi a alguien que sobresalía debajo de mi cama como un brazo y lo toqué y sentí un pelaje suave y ronronear. Me sentí aliviado. ¿Creíste notar un brazo asomándose desde debajo de la cama y lo tocaste? Yo habría gritado y salido corriendo, probablemente con un ataque de pánico. La idea de que algo desconocido esté cerca puede ser aterradora, y muchas personas reaccionarían de manera similar al afrontar esa situación. La curiosidad puede ser poderosa, pero también puede llevar a momentos de gran miedo. Esto debe haber sido horrible. Probablemente todavía sea inquietante, pero me alegro de que puedas analizarlos de la realidad cuando suceden ahora. Pregunta extraña, pero, ¿esto te hizo más temeroso en última instancia? ¿O las cosas que aterrorizan a la mayoría de las personas que ni siquiera se registran para ti porque las pesadillas alguna vez fueron realidad para ti, y la realidad en comparación es más modificada? A veces pienso en una experiencia que tuve. Estaba en un lugar oscuro, sintiendo que alguien me seguía. Pasé días lidiando con esa sensación, pero aprendí a distinguir entre la realidad y mis miedos. Ahora, lo que a muchos asusta, a mí no me afecta tanto. Esa experiencia me hizo más fuerte y menos temeroso de cosas que antes me paralizaban. La realidad puede parecer mucho más fácil después de esa pesadilla. Cuando era un niño pequeño, vivía en esta casa de granja súper antigua a unas 30 millas de la ciudad. Una tarde, el autobús escolar me dejó y me dirigí a Staris a mi habitación para la temporada. Por lo general, me siento en mi sala de estar y miro la televisión. La puerta de mi habitación no tenía una puerta y solo tenía un agujero cortado y estaba acostado en la cama cuando escuché un fuerte golpe. Así que me levanto y miro por el agujero, y mientras lo hago, alguien había puesto su mano sobre el agujero. Los padres no eran en casa, y después de unos segundos, la mano desapareció y lo reservamos afuera y esperamos a que mi madre llegara a casa. Esa historia de la casa antigua es inquietante. Recuerdo que una vez, de niño, escuché un ruido extraño en mi casa mientras estaba solo. Fui a investigar, pero solo encontré mi sombra proyectada en la pared. No había nada allí, pero la sensación de que algo estaba observándome fue real. Al final, también salí a esperar a que volvieran mis padres, al igual que tú. Es curioso cómo esos momentos quedan grabados en la memoria. Honestamente, una base militar es probablemente el lugar más seguro en el que puedes estar cuando sucede una mierda como esa. Sin embargo, todavía da miedo. Estaba en el arranque en la isla de Pérez y cada vez que los rayos se extendían en 5 millas, una sirena se apagaría para alertarnos de que entrara. Cada vez que salía, siempre saltaba. Asustado por el infierno de mi NGL. Recuerdo haber estado en un hotel dentro de una instalación militar, donde todas las habitaciones contaban con cerraduras de seguridad que, supuestamente, se activan ante cualquier amenaza. Crecí en el Medio Oeste y un día me dirigí hacia la puerta con planes de jugar afuera. Cuando alcancé la manija de la puerta, sentí lo que parecía ser una red de araña. Pensé, eso es extraño, no recuerdo que haya araña aquí antes. Miro a tiempo para ver a cientos de arañas de bebé comenzar a caer desde el techo. Tuve suficiente tiempo para saltar hacia atrás mientras gritaba como un bansé. Seguí pisoteando el piso hasta que dejó de moverse. Shooters. La verdad es que esas cosas pasan. Recuerdo una vez que vi una araña gigante en casa y no supe qué hacer. Me quedé paralizado unos segundos. Al final, solo la ignoré y salí, pero no puedo olvidar la sensación. Las arañas siempre sorprenden, especialmente cuando no te lo esperas. Esas experiencias te hacen dudar de lo que hay en tu casa. Palabra directamente hacia arriba. Tenía un apartamento que estaba muy atormentado una vez. Y quiero decir mucho como en mucho y de malo. Luces encendidas y apagadas, puertas, cajones, armarios, apertura y cierre del horno, en algún momento mientras las miraba. Dejé de usar la luz en mi dormitorio y cargué en una luz fluorescente con una cadena difícil de lanzar para poder grabar mi interruptor de luz en su lugar. Mi respuesta real a esta pregunta de hilo fue en ese apartamento. Yacía en la cama de la cama con la lectura de la luz del día. Miró hacia arriba en la esquina de la habitación a una cara de medio transparente que salía del techo. Se fue poco después, siéntete mal por cualquiera allí ahora. No es la primera casa embrujada en la que había vivido, pero de lejos la peor. Tuve un amigo que vivió en un departamento embrujado. Le pasaban cosas raras, como luces que se apagaban y encendían solas, y puertas que se abrían. Una vez, mientras leía en su cama, vio una cara medio transparente en la esquina del techo. Eso fue demasiado para él. Se mudó rápidamente y siempre dijo que sentía pena por los siguientes inquilinos. Era una experiencia que no quería repetir.
Sí, supongo que es una de esas situaciones en las que ambas partes estarían correctas porque solo todo se uniría en retrospectiva. Mamá entrando en su propia casa durante un apagón no puede predecir el proceso de pensamiento que su hijo estaba experimentando. Y el hijo basado en sus propias experiencias individuales y comprensión tiene razón al asumir que podría ser un intruso. Así que es afortunado de que nadie se lastimó. Una de las razones por las que nunca entro a mi casa en silencio es que siempre grito algo que me identifica rápidamente. La otra es que disfruto de expresar cosas al azar al llegar a mi hogar, pero mantengámoslo en secreto, digamos que es para los intrusos. Tu perro parece que era un gran chico. Supongo que un laboratorio o un retriever. Y el mío tiene sueño. Ella duerme 20 horas al día. Sin embargo, ella se volverá a cargar si el chico de UPS llama a la puerta. Supongo que este tipo no hizo suficiente ruido para que se despertara. Incluso cuando corrí a buscar un cuchillo y mi teléfono, ella no se levantó, solo me miró como si la estuviera molestando. Parece que tu perro tiene una personalidad interesante. El mío también es un poco perezoso, pero cuando escucha el timbre, actúa como si fuera un perro guardián. Una vez, un paquete llegó y no se movió. Yo estaba corriendo por la casa, pero ella solo me miraba con esa cara de ¿qué te pasa? Es curioso cómo a veces ignoran lo que realmente importa. Estoy bastante seguro de que alguien llamó al 911 e inmediatamente dejó caer el teléfono. Enviaría una patrulla para investigar, en lugar de volver a llamar y posiblemente poner a la persona que llama en peligro. Imagínese esconderse de un intruso, y de repente su teléfono comienza a sonar porque el operador 911 le devolvió la llamada solo para asegurarse de que no se topa. Así que creo que tienes razón. Editar, me equivoco, un despachador real comentado a continuación, échale un vistazo. Perdón por difundir la información errónea. Hace alrededor de 20 años, un familiar hizo una llamada al 911 sin saber las consecuencias y colgó al contestar un operador. Inmediatamente se realizó una llamada de retorno para verificar si estábamos bien. La madre, al darse cuenta de la situación, se disculpó con el operador, pero eso fue todo. A lo mejor las cosas han cambiado desde entonces, no lo sé. Eso da miedo. Cuando mi hijo era un bebé, lo dejé con su niñera habitual. Era el 4 de julio y estaba parada en su puerta trasera deslizante sosteniendo a mi hijo y mirando fuegos artificiales. De repente, un hombre estalló por la puerta de su casa, corrió por la casa y pasó por la puerta trasera y sobre la cerca. Los policías pronto lo siguieron. Ella nunca dejó su puerta de entrada desbloqueada nuevamente. Eso es inquietante. Una vez, mi hermana estaba cuidando a su hijo y pasó algo similar. Estaba en el patio trasero con el bebé cuando escuchó un ruido extraño. Resulta que un extraño trató de entrar a la casa. Ella nunca volvió a dar la espalda a la puerta. Es curioso cómo esos momentos te hacen más cauteloso. Esto me recuerda una historia que mi jefe me contó, hace años que estaba cuidando a su hermano pequeño y primo. Había ido a su habitación en el sótano para agarrar algo y se dio cuenta de que todas sus cosas en el alféizar de la ventana habían sido golpeadas en su cama. Ella le preguntó a su hermano sobre por qué él haría eso y él dijo que no estaba en su habitación, pero ella no le creyó. Ella preparó a los niños para la cama en el baño ayudándoles a cepillarse los dientes y lo que no, todo mientras charlaba con ellos. Unos días más tarde, sus padres recibieron una llamada de la policía preguntando sobre los detalles de esa noche, lo que mi jefe había estado haciendo, cosas que le dijo a su hermano y primo, etc. Resulta que un convicto había escapado de la prisión cercana y rompió su casa mientras se escondía de la policía. Estuvo detrás de la cortina de la ducha todo el tiempo y le dijo a la policía esto, incluidos los detalles de la conversación que mi jefe tuvo con su hermano y su primo en el baño. Ella dice que siempre abre cortinas de ducha cada vez que va ahora jajaja. Observé que muchas personas revisan detrás de las cortinas de la ducha para asegurarse de que no haya nadie. Me pregunto, ¿cuál es el plan si realmente aparece alguien? Al descubrir a un intruso, uno está atrapado en un baño. Esa situación podría volverse realmente complicada. ¿Es esto una medida de seguridad efectiva o simplemente una reacción instintiva? Las preguntas sobre la acción a tomar son inquietantes. Eso sería realmente aterrador durante los primeros 30 segundos hasta que te das cuenta de que el tipo realmente se jodió pensando que era su lugar porque estaba muy borracho. Imagine cómo se sintió ese tipo si recordaba eso cuando se despertó, especialmente si vivía en el vecindario. Jaja. Si lo hiciera, estaría mortificado por la vergüenza y asusté de que se informara y que no crean la verdad. Parece que hay mucha gente que ha estado en una situación así. A veces, el alcohol puede hacer que uno pierda el rumbo.
Me acuerdo de un amigo que una vez entró en la casa equivocada. Se dio cuenta cuando vio las fotos en la pared y se quedó parado, sin saber qué hacer. La gente suele reírse después, pero en ese momento es un desastre total. La vergüenza puede ser un buen recordatorio. Acabo de experimentar la parálisis del sueño por primera vez y puedo decir que no soy fanático LOL. No pude abrir los ojos o la boca, pero por alguna razón se sintió que pude mover mi mano derecha y tocar la mejilla, lo que no funcionó, así que estaba atascado los dedos en mi boca y lo abrí. Pero luego finalmente me desperté y mi mano estaba en mi pecho y nunca me moví. He experimentado esa situación en varias ocasiones, especialmente en mi juventud. Cada vez que sucede, intento clamar por asistencia, pero no logro emitir ningún sonido. Mi casa es ciertamente lo suficientemente grande como para que eso suceda, y estoy de acuerdo. Excepto la alarma y los incidentes del ático ocurrieron unos 5 años separados del otro. No creo en los fantasmas, así que no tengo nada más en lo que recurrir otra cosa que no sea una alarma rota. Sin embargo, nunca había sucedido antes, y había estado en mi casa durante unas semanas en ese momento. Una vez, un amigo me contó sobre su experiencia en una casa nueva. Le pasó algo extraño con la alarma y luego con el ático, pero pasaron varios años entre ambos incidentes. Él no cree en fantasmas, así que piensa que pudo ser un fallo en el sistema. La verdad es que nunca había experimentado algo parecido. Al final, se quedó con más preguntas que respuestas. Sí, no entiendo cómo entró. De cualquier manera que lo mires, no tiene mucho sentido. Si supuestamente se registra en el perro del vecino mientras estaban de vacaciones, ¿no debería haber asumido que su puerta estaría cerrada? ¿Y si la puerta estaba desbloqueada, eso significa que tus padres te dejaron solo en casa con la puerta desbloqueada? La situación puede variar según la edad de las personas presentes, siendo bastante frecuente. Dejar la puerta sin traba cuando solo hay un individuo en casa es algo que no sorprende. Sé ese sentimiento. Estaba en un viaje de caza con mi papá en medio de la nada. Había salido a caminar por mí mismo y oscurecía más rápido de lo que esperaba, así que estaba caminando de regreso al campamento en pitch black. Tenía mi rifle y una pistola. Decidí caminar por el camino de tierra porque pensé que era más seguro. Estaba tan oscuro que tuve que arrojar mi rifle, sacar mi pistola y caminar con pistola y linterna. Vi a Dier y no podía sacudir esta horrible sensación. Estaba barriendo mi arma y mi luz de un lado a otro para escanear los árboles cuando mi luz se detuvo sobre un enorme puma a no más de 15 pies de la carretera. Sin embargo, no estaba cazando. Me miró, lo miré, lo que parecía una eternidad pasó y luego se giró y se fue al bosque. Regresé al campamento y mi papá me dijo que honestamente esperaba escuchar disparos. Ambos tuvimos un sentimiento muy malo esa noche. La clave con los pumas es demostrarles que eres consciente de su presencia. Hazte lo más difícil posible de acercar. Son cazadores increíblemente astutos y pueden pasar desapercibidos. Tienen cierto temor al fuego, pero si tienen hambre, eso no les detendrá. Siempre regresa a un lugar seguro para descansar. Nunca la he visto tan lívida. Ella también me dio una conferencia sobre cómo si alguien rompía, necesitaba esconderme debajo de la cama y no tratar de lastimarlos. Cuando mi papá llegó a casa, me trajo a mi habitación y dijo buen trabajo, y para hacer lo mismo que hice si alguien realmente intentaba irrumpir en la casa en el futuro. Nunca estuvieron en la misma página con tácticas de crianza. El consejo que recibí era similar, pero se refería a un rifle de gran potencia que estaba siempre preparado en un soporte. Dispara a quien intente entrar, porque eso significa que ha eliminado a todos los perros. Y no llames a la policía, llámame y espera a que regrese a casa. Era común estar tan alejados que ver un coche pasar era inusual, y cuando ocurría, anotábamos la matrícula, ya que probablemente estaban ahí para deshacerse de un cadáver. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.